Muy bien, Charito, muchas gracias. Espero que esté claro. Así que puedes empezar, por favor. Sí, bueno, vamos a arrancar de frente con el tema de nuestra propuesta, ¿no? La PMO para resultados, ¿no? ¿Por qué hemos pensado en una propuesta particular, ¿no? De PMO orientada a resultados? Esto tiene mucho sentido con lo que conversábamos de manera informal antes de comenzar esta presentación. Todos somos testigos de un mundo cada vez más turbulento, más incierto, con variables cada vez más globales, pero de mayor impacto, ¿no? Una presión inflacionaria muy alta, ¿no? Acá subió la tasa la tasa de la equivalente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la de la Comunidad Económica Europea, con lo cual se han impactado los precios al consumidor y también las hipotecas, ¿no? Es algo que normalmente en países como más estables, como son los países más desarrollados, pues no sucede y ahora está sucediendo. Conflictos geopolíticos como los de Rusia-Ucrania, que de repente en el lado de Latinoamérica no se llega a notar tanto, pero que hay mucha tensión, ¿no? En un mes más tendremos frío y el precio de la energía se ha duplicado, ha subido a 100%, entonces hay muchísima preocupación por lo que va a pasar en lo que se considera que va a ser el invierno más duro de los últimos por lo menos 80 años, porque acá sí se requiere calefacción, entre otras cosas. Luego de la pandemia se esperó una recuperación muy rápida, pero lo que se está teniendo es serios problemas con la cadena de suministro, ¿no? Yo ayer escuchaba las noticias aquí que hay muchas plantas paradas en Europa por la falta de partes, ¿no? Por la entrega de partes específicas en el sector automotriz, con lo cual eso va a tener impacto también, ¿no? El COVID, pues, tuvo varias olas y todos sabemos que se ha ido alargando y generando impactos diversos. En China, de vez en cuando, tienen que seguir con el lockdown y eso también nos afecta. El trabajo remoto, ¿no? Y los modelos híbridos. Todo un problema global, ¿no? Que ha generado desafíos y oportunidades, ¿no? Yo actualmente trabajo en este tema, soy socia en una empresa de perfiles digitales y estamos viendo cómo es que después de 2 años de tener un modelo absolutamente en línea, se están generando una serie de cambios importantes, permanentes en el modo en el que queremos y podemos seguir trabajando, ¿no? En fin, eso dio origen también a que el posicionamiento de la tecnología sea más importante y la transformación digital sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo, ya aprendimos a acelerar durante la pandemia, pero esta disrupción tiene otros efectos colaterales. No solamente es transformarnos digitalmente, sino también el impacto en la cultura, ¿no? Ese es un tema, un eje súper importante, ¿no? Y así podríamos seguir con todos estos efectos globales que afectan ¿qué? Los factores ambientales de los proyectos, ¿no? Afectan la forma como hacemos los proyectos. Otro tema importante que me parece tomar en cuenta, que hemos tomado en cuenta para esta metodología, es que en Latinoamérica tenemos un problema difícil en el tema de infraestructura, ¿no? Este es un dato actual, ¿no? El ranking global de competitividad, este es producto del IMD, que nos sitúa en los últimos años en la recta final, ¿no? Y a pesar de que en el 2020 tuvimos la pandemia, hay diferentes comportamientos, todos tuvieron, digamos, un efecto de, digamos, que afectó la competitividad, pero en nuestro caso la recuperación es muy lenta. Ya estábamos en un lugar complicado y nuestra recuperación viene siendo lenta. Pero ¿dónde es que tenemos ese desafío en la competitividad? En temas que tienen que ver con proyectos, ¿no? Nuestra gobernanza y las infraestructuras, ¿no? Ahí vemos Sudamérica en los últimos lugares entre estos 64 países que fueron evaluados
en este ranking, ¿no? Eficiencia en los negocios, eficiencia del gobierno, infraestructura. Sabemos que nuestras instituciones tienen serios problemas, y también en nuestras organizaciones, ¿no? Tenemos serios problemas en los roles, responsabilidades, las fronteras, los límites que necesitamos definir para ordenarnos, ¿no? Y todo eso va sumando a la complejidad a la que tenemos que enfrentarnos cuando necesitamos implementar los proyectos. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿No? La tecnología, decíamos que como nunca están coincidiendo tecnologías absolutamente disruptivas, ¿no? Que van a seguir creciendo, ¿no? Este es un análisis también del 2022 de las megatendencias desde el PMI, donde también nos muestran un crecimiento importante, ¿no? O sea, de 21%, 49% en inteligencia artificial, esto es súper importante, ¿no? Y se está notando, ¿no? Hay algoritmos de inteligencia artificial que prácticamente se están aplicando en absolutamente todos los campos, ¿no? Y todas las demás tecnologías. ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasa con Perú? ¿No? En el caso de Perú igual tenemos un serio problema sobre 63 países en el lugar 54 en el rango de competitividad, pero a nivel de infraestructuras caemos a 59 de 63, ¿no? Este es un resultado de este año. Entonces, esto nos lleva a pensar que nuestros problemas tienen que ver con los portafolios, con la cartera de proyectos, ¿no? Con lo que necesitamos priorizar y hacerlo bien. Y otro tema que nos preocupaba a Eddie y a mí cuando pensábamos en cómo facilitar una propuesta metodológica más simple y aplicable era este otro dato que nos lo compartía Antonio Nieto, ¿no? Él decía, ¿por qué la ejecución falla? Estuvieron investigando él con Robin Speculan, y ellos decían, bueno, McKinsey dice que el 70% de los proyectos derivados del planeamiento estratégico fallan. En Forbes, 84% le dan ese valor, Genpact, 67%. En promedio, muchas estadísticas globales nos van a llevar a un 70%, ¿no? De fallo en la ejecución de la estrategia. O sea, aquello que nos permite lograr los resultados, las metas que nos planteamos a nivel de organización. Y no estoy hablando del sector público, estoy hablando en general de megacorporaciones, ¿no? Acá tengo otro dato, un indicador que dice que si integramos, ¿no? Si integramos la estrategia de una manera adecuada, se incrementa la posibilidad de éxito al doble, 7.8 versus un 4.3 si no integramos adecuadamente la estrategia, ¿no? Y este cuadrito que es de Boston Consulting Group lo confirma, ¿no? Vemos, solo el 30% logra esa meta de éxito, ¿no? Que nos permite alcanzar los objetivos de los proyectos que hemos identificado y proyectos que dan lugar a cambios sostenibles e importantes para que los negocios logren las metas que se han planteado. Pues bueno, tenemos entonces desafíos importantes como comunidad de Project Management. Por un lado, los factores ambientales no terminan de estabilizarse. Al contrario, tenemos cada vez impactos más graves, ¿no? La cantidad de hectáreas que se incendian cada año, tanto en Estados Unidos como en Europa, cada vez es más alta. Los efectos del cambio climático, los problemas en la economía global, los problemas a nivel de gobiernos, en algunos países como en Perú, de repente con alguna crisis adicional a nivel de la gobernanza, y en fin, o sea, factores ambientales que no podemos, que no dependen de nosotros, ¿no? Que son factores exógenos. Y por otro lado, tenemos factores como la tecnología y tenemos también posibilidades. Tenemos los métodos ágiles, tenemos las buenas prácticas, tenemos una comunidad de project management que cada vez crece, tenemos un mundo que se proyectiviza, cada vez el concepto de proyectos
se entiende con mayor frecuencia, ¿no? Se ha universalizado. Los que tenemos más de 25 años en proyectos, sabemos que cuando hablábamos de proyectos hace 20 años, confundíamos lo que era una idea, una expectativa, una iniciativa con un proyecto. Pero hoy día, cada vez más, nos encontramos con personas que tienen claro el concepto de proyecto. El mundo se está proyectivizando y hablamos del management, ¿no? De la gestión, de la articulación de factores para conseguir el éxito. Por lo tanto, en esta propuesta que ahora les vamos a contar del PMO4R, lo que queremos es invertir digamos, esos números de fracaso para incrementar nuestras probabilidades de éxito en la ejecución de proyectos, ¿no? ¿Cuál es nuestra filosofía? Pues en principio pensamos en que no podíamos no ser ágiles, o sea, esto es mandatorio, ¿no? Una filosofía en lo adaptativo a lo largo de la propuesta. Otro tema central son los resultados, y no podemos plantear enfoque en resultados si es que no incorporamos nuestra cartera de proyectos, ¿no? Nuestro portafolio. Esto es central, es saber priorizar, elegir, definir cuáles son los proyectos adecuados. Los recursos siempre son limitados. Nuestras intenciones, ideas y las propuestas de los stakeholders, las necesidades que tenemos en nuestras comunidades, las necesidades de los grupos de interés son infinitas, y todos estamos peleando por los pocos recursos disponibles. Por lo tanto, es súper importante que nuestra manera digamos, de gestionar la escasez tenga ese enfoque en el portafolio, ¿no? El portafolio nos da elementos prácticos para hacer lo importante y hacerlo bien. Y por último, aprovechar algo que ya conocemos. Tenemos la metodología PM4R, que es una metodología práctica, útil. Eddie nos mostró un videíto de entrada en la que la mayoría de los que estamos en este foro tenemos digamos, conocimientos ya en la metodología, ¿no? El incorporar la metodología a este framework, pues nos ayuda a tener una propuesta mucho más aterrizada. Y la idea era hacerlo de manera sencilla, no simple, sencilla, ¿no? Y adaptable, adaptativa más bien, ¿no? Y luego pensar en esta cartera, o sea, tener los conceptos interiorizados de lo que son la cartera de nuestros proyectos y aplicar las best practices de lo que ya conocemos para conseguir resultados. En esa línea, antes de contarles qué vamos a hacer, pues, ¿qué es una PMO? Yo creo que recogemos algunas ideas del tema de PMO con la propuesta del PMI. El PMI, cuando habla de PMO, pues nos plantea una estructura, una unidad organizacional, ¿no? Con cuerpo propio, con identidad propia, que hace algunas cosas que tienen que ver con la disciplina, el orden, la estandarización, la gobernanza, esa dinámica relacional que tenemos dentro de las organizaciones. Todo esto relaciona a los proyectos, ¿no? Desde esta oficina pretendemos brindar soporte a los project managers, a la gerencia media, a la alta dirección, a todos los stakeholders que estén involucrados en la ejecución de proyectos, ¿no? ¿Y qué hacemos además? Pues vamos a hacer una entidad que va a balancear, que va a gestionar, va a facilitar a los stakeholders activos que están ejecutando los proyectos una mejor manera de gestionar los recursos, de proponer las metodologías adecuadas a cada organización, utilizar herramientas y técnicas para que la organización incremente su posibilidad de éxito o incremente su posibilidad de ejecución en los proyectos, ¿no? Cuando vamos al mercado nos encontramos con una infinita cantidad de nombres alrededor de lo que es PMO, ¿no? Entonces, la PMO es un concepto, ¿no? Algunas se pueden llamar PMOs, otras se pueden llamar SMOs, otras Virtual PMOs, Global PMOs, otras solamente oficinas de proyecto, oficinas de gestión, oficinas de control. En fin, hay unas, no todas se llaman PMO, pero
tenemos un concepto relacionado a un enfoque normativo, consultivo, facilitador, que va a ayudar a que se incremente en la organización la forma en la que vamos consiguiendo resultados vía la ejecución del proyecto. Que es el proyecto, el medio que hemos encontrado en la humanidad para desarrollarlo todo, absolutamente todo. Desde un puente a viviendas rurales, a una metodología, de repente a un nuevo sistema, a un desarrollo de software, a una plataforma, a una ciudad inteligente, en fin, casi todo lo que hacemos se encuadra dentro de lo que es el concepto de proyecto. Muy bien, y ahora Eddie nos va a contar cómo vamos a implementar esta PMO que le estamos planteando en 5 pasos. Adelante, Eddie. Gracias, Charito. Muchas gracias. Voy a compartir ahora la pantalla para hacerlo un poquito más fácil. Damos un... Sí, ok, yo dejo de compartir y entras tú ahí. Sí. Muy bien. ¿Logran ver toda mi pantalla, por favor? Perfecto. Entonces, denme un segundito porque la voy a tener que poner en la posición de la dejó Charito, continuando la presentación. ¿Cómo implementar una PMO for Results? En 5 pasos. Esa era la gran pregunta. Nosotros sabemos que existen en este momento algunas metodologías, varios modelos de cómo hacer PMOs, y hemos estado analizando todas porque hay una necesidad. Las organizaciones en este momento necesitan implementar PMOs precisamente para poder enfrentar la problemática que ha mencionado Charito. Para nosotros el primer paso es bastante sencillo y creo que todos lo sabemos. Hay que diseñar la PMO. Pero en este caso nosotros hemos puesto PMO for Results porque la PMO for Results tiene como foco la creación de valor. Necesitamos dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras empresas o de las entidades públicas donde participamos, crear estructuras que generen alto valor para la organización. En ese sentido, cuando tú vas a diseñar una PMO for Results, tienes que definir en primer lugar si es una PMO pública o una PMO privada. En ambos casos van a ser, digamos, escenarios distintos. Una cosa es crear una PMO para el sector público y otra para el sector privado. A pesar que el concepto y las herramientas y los estándares son aplicables para ambos escenarios, son situaciones diferentes porque hay que enfrentar, digamos, circunstancias propias de cada uno de estos sectores. ¿Cuáles son los principales problemas a resolver? Esa es la pregunta que uno se debe plantear cuando plantea una PMO. Desde una empresa pequeña hasta una empresa grande, desde una entidad pública que quiere hacerlo en una división o una dirección, hasta llevarlo a nivel de viceministerio o una unidad ejecutora financiada por el BID. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los problemas principales que tú quieres resolver con la PMO? ¿Cuáles serían las prioridades? ¿Cuáles son los resultados que quieres lograr? En la práctica, en las entidades públicas hay grandes unidades ejecutoras. El Banco Interamericano de Desarrollo financia proyectos en todos los países en América Latina, y las unidades ejecutoras en la práctica son PMOs. Las personas que han trabajado en una unidad ejecutora saben muy bien que los programas que se financian con el BIC son carteras de proyectos. No se trata de un proyectito, los programas tienen un conjunto de proyectos. Hay programas que valen 50 millones de dólares, 100 millones de dólares. Estamos hablando pues de proyectos, gran cantidad de proyectos, pero que muchas veces se manejan sin tener, digamos, una metodología estándar plenamente definidos. En ese sentido, el constituir a una unidad ejecutora en una PMO no es muy difícil. Lo que sí es necesario es diseñarla correctamente para poder lograr que esta PMO tenga un enfoque en los resultados. Por eso es necesario definir la entrega de valor. El Banco Interamericano de Desarrollo, cuando creó la metodología PM4R, lo hizo precisamente porque lo que se busca es generar resultados. La gestión de proyectos no tiene ningún sentido si nosotros solo nos enfocamos en el producto y nos olvidamos lo más importante, el efecto. El desarrollo se logra cuando tú consigues impactar, digamos, en la población beneficiaria, en las zonas donde tú generas el proyecto. Lo que queremos es transformar realidad. Por eso que el lema del banco es mejorando la calidad de vida. En ese sentido, la PMO for Results toma precisamente esa directiva, ¿no? De generar impacto. Ahora, cada PMO es única. Nosotros sabemos que las PMO son como las personas. No hay dos personas iguales, tampoco van a haber dos PMOs iguales.
No podemos hablar de una PMO que sea la misma para todos. En realidad, cada PMO va a ser de acuerdo a la organización, de acuerdo a las personas, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al marco normativo, una serie de elementos. Pero lo más importante que va a ser la entrega de valor. Y lo necesario, lo indispensable es saber también cómo se integra en la cadena de valor de la organización. Porque lo que no podemos hacer es que la PMO se convierta en una isla o que se vuelva, digamos, la niña de los ojos de la organización para generar celos y de repente generar una ruptura de relaciones entre las personas que trabajan en la PMO y los que no trabajan. Esa no es la idea. Precisamente la idea es que la PMO sirva más bien para potenciar solamente la gestión de los proyectos, sino las relaciones entre todos los interesados y todos los que participan en una organización. El segundo paso, con Charito lo pensamos muy bien, decíamos, una PMO no se puede complicar, digamos, el proceso de creación de una PMO, de implementación. Entonces, el segundo paso es elaborar un plan. La PMO no es como cualquier, digamos, no es como cualquier servicio que podamos realizar. Hacer una PMO requiere mucho, pero mucha planificación, porque la PMO va a ser una estructura organizativa, va a involucrar personas, va a involucrar procesos, va a involucrar funciones, va a abarcar, digamos, aspectos amplios de la gestión, porque afecta no solamente la vida de los que trabajan en la organización, sino también la forma como trabajan. Si trabajas en un proyecto, si trabajas en programas, si trabajas en portafolios, si trabajas en la parte operativa. Por eso es necesario que tengamos un plan. O sea, implementar una PMO requiere un plan, entrar con un plan, definir con qué equipo vas a poder implementar esta PMO. ¿Quiénes serán los interesados clave? La PMO no la van a hacer solamente 2 o 3 personas. Tenemos que involucrar a los interesados clave de la organización. ¿Cuáles serán las funciones y los procesos? Eso se tiene que definir desde el momento en que uno va a comenzar a implementar la PMO. No puede ir uno a la ciega. En ese sentido, todo eso tiene que ser contemplado en un plan. En ese plan, nosotros consideramos que una de las grandes limitaciones para implementar una PMO, tanto en el sector público como el privado, era el hecho de que a veces la organización no tenía una metodología para gestionar proyectos, no tenía una metodología para implicar el enfoque ágil, no tenía una metodología para generar liderazgo, para crear cultura de equipos, para generar equipos de alto desempeño. Entonces, imagínense crear una PMO en una organización que carece de estos elementos. Eso significaría que primero tendrías que enfocarte en crear esas condiciones para luego poder construir la PMO, porque la PMO requiere un mínimo de madurez en la organización. En ese sentido, nosotros consideramos que la metodología PM4R que ha desarrollado el BIM ya ha generado las condiciones necesarias para poder implementar una PMO. No tenemos que empezar de cero. Si ya tú tienes una certificación PM4R, si tú ya estás aplicando la metodología PM4R, tú tienes un método y que hemos visto que sirve para cualquier tipo de proyecto. Entonces no hay que descubrir la pólvora. Ya tenemos la metodología, ya tenemos las herramientas, entonces no tenemos que descubrir la pólvora. En ese sentido, nosotros consideramos que el hecho de tener ya este enfoque, esta metodología de gestión de proyectos por resultados, nos permite ir al siguiente paso. Pero no podemos ir al siguiente paso si es que no tenemos un plan de implementación. Nosotros pensamos que la PMO no se puede implementar con un enfoque predictivo. La PMO, en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar por las experiencias que hemos tenido, la PMO en realidad es un producto que se tiene que desarrollar con enfoque ágil. Requiere mucha creatividad, requiere enfrentar situaciones impensadas. La gestión del cambio, por ejemplo, la PMO tiene que adaptarse. Entonces, para poder pasar al siguiente paso, nosotros tenemos que hacerlo con un plan que tenga un enfoque ágil. Por eso le decimos desarrollar el plan ágil para la implementación de una PMO. Cuando ya hemos dado los 2 primeros pasos, el tercer paso es bastante obvio, pero la idea es cómo lo vas a hacer. O sea, implementar la PMO Horizon. ¿Cómo lo vas a hacer? En teoría, todo parece fácil, pero cuando uno entra a la cancha, ahí es donde en realidad se da cuenta sobre qué suelo tú pisas. Y es por eso que es importantísimo que nosotros, en primer lugar, formalicemos el equipo de la PMO. Nosotros no vamos a poder implementar una PMO si no tenemos un equipo. Y este equipo tiene que haber sido diseñado, tiene que haber sido, digamos, definido de manera muy cuidadosa. Hay que considerar competencias, perfiles, funciones. Hay que considerar
personas que ocupan puestos claves, personas que tienen autoridad, que tienen influencia. En realidad, es un aspecto crítico dentro de la implementación de la PMO, el equipo de la PMO. El lanzamiento de la PMO es un aspecto relevante, no solamente desde el punto de vista de, digamos, de inicio del proyecto, sino desde el punto de vista del mensaje que damos a toda la organización. Lanzar una PMO significa implementar, digamos, una estructura que va a generar mucho valor para la organización. Y esto tiene que ser ampliamente difundido. Y tiene que explicarse con claridad qué es lo que se está haciendo. Porque lamentablemente a veces la falta de comunicación genera muchos problemas para implementar este tipo de proyectos. Además, como hemos dicho, esto es una PMO que no se va a montar sobre el aire. O sea, no vamos a empezar a descubrir la pólvora. Tenemos que empezar sobre lo que hay. Y lo que hay es que si en la organización tenemos personas acreditadas con el enfoque PM4R, la metodología ampliamente conocida, entonces lo que tenemos que hacer es entrenar y hacer que esta metodología se expanda en toda la organización. Como ustedes saben, la metodología PM4R no fue un invento del BID, en realidad son las herramientas estandarizadas por el PMI, ampliamente reconocidas a nivel internacional, pero que fueron simplificadas. Y es que en realidad el éxito de toda iniciativa está en que sea simple, fácil y además que todo el mundo lo pueda entender sin mayor, digamos, explicación. Por eso pensamos que cuando estamos en esta fase de la implementación de la PMO, tenemos que ejecutar como si estuviéramos en un proyecto Agile. Tenemos que establecer sprints para poder hacer esta PMO, que va a ser con un foco en los resultados, una PMO que crea valor, una PMO que además va a ser única, porque no puede haber dos PMOs iguales. Entonces, tenemos que ir trabajando esa PMO por periodos de tiempo definidos. Tenemos que establecer sprints. Tenemos que en cada sprint definir nosotros cuáles son los paquetes de trabajo claves que nos van a permitir a nosotros desarrollar, ir avanzando hacia la PMO que todos queremos dentro de la organización. No existen dos PMOs iguales. Por lo tanto, los stakeholders, las personas claves, las personas que forman parte de la organización van a definir su propia PMO. Y son ellos los que tienen que estar satisfechos con su PMO. En ese sentido, nosotros tenemos que adaptarnos al cambio. Tenemos que adaptarnos a los requisitos. Después de varios sprints, deberíamos nosotros lograr la primera versión de la PMO como si fuera un producto mínimo viable. Si nosotros enfocamos la PMO como un producto mínimo viable, la probabilidad de éxito se incrementa significativamente, porque estamos creando una PMO que no es a medida de los que la hacen, sino es más bien un producto que responde a las necesidades y expectativas de los usuarios, de los beneficiarios, de los que van, digamos, van a recibir los beneficios de la PMO. Una vez que nosotros ya tenemos implementada la PMO, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no podemos decir, hemos llegado y hemos cumplido nuestra misión. La PMO tiene que desarrollarse. La PMO es, nosotros por experiencia, y muchos de ustedes que trabajan en proyectos lo saben, la PMO es como sembrar una planta. Y esa planta que siembras, tienes que cuidarla, tienes que abonarla, tienes que ayudarla a crecer, a desarrollarse. Y la PMO por Horizon tiene que pasar por ese proceso. Una PMO no se puede implementar de la noche a la mañana con 50 funciones. Una PMO no puede volverse, digamos, una estructura organizativa que pasa de no existir a tener un nivel máximo. Eso es imposible. Todo tiene que pasar por un proceso de maduración. En ese sentido, la PMO for Horizon tiene que pasar por niveles de maduración hasta alcanzar su máximo nivel. Pero eso requiere que nosotros apliquemos este paso, ¿no? Desarrollar la PMO. ¿Y cómo se desarrolla la PMO? Primero hay que medir. Si nosotros no sabemos cuál es la situación en que la PMO que hemos creado está evolucionando, entonces nunca vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Por lo tanto, hay que medir el valor entregado. Para eso están los AKRs, KPI, la madurez. Además, hay que proseguir con la implementación de las metodologías PM4R, porque nosotros estamos basando una PMO basada en PM4R. No estamos tratando de descubrir la pólvora. Es necesario seguir entrenando, es necesario seguir capacitando, es necesario seguir insistiendo en que las personas puedan dominar las herramientas básicas de gestión de proyectos. Luego, implementaremos también un plan de gestión de cambios. Todos sabemos que un plan de gestión de cambios es necesario y por lo tanto eso no lo hemos dejado pasar
porque sabemos de la importancia. Ahora, Rosario nos ha hablado muchísimo de la importancia que tienen las personas y ella siempre nos ha enseñado a nosotros que la PMO requiere que se fortalezca la cultura en la organización. Y esta cultura tiene que estar orientada a resultados. Si nosotros tenemos una cultura que está orientada a gastar, entonces a todo el mundo lo que le importa es gastar. Pero si nosotros estamos en una cultura de generar resultados, entonces el foco cambia. Por eso tenemos que trabajar sobre todo, trabajar mucho con el liderazgo personal y liderazgo de equipos. Tenemos que hacer coaching, tenemos que formar equipos de alto desempeño, tenemos que implementar un plan de ejecución que fortalezca la cultura. En realidad, crear una PMO también significa establecer una nueva cultura dentro de la organización. Porque la PMO no solamente va a transformar procesos, funciones, no solamente va a dar herramientas, sino que también va a generar un cambio cultural. Porque afecta vidas, afecta la forma como tú trabajas, afecta la forma como tú ves las cosas. Eso es lo nuevo que trae una PMO. Ahora, eso va a ser, digamos, poco a poco. Una PMO no se puede hacer de la noche a la mañana. El quinto paso es el de sostener la PMO for Results. Si bien es cierto, hemos logrado pasar los primeros pasos, pero el sostenimiento de la PMO es tan importante como su diseño y lanzamiento. Para poder sostener una PMO for Results, debemos confirmar que la PMO entrega valor. Yo estoy seguro que a lo largo de estos años, en varias entidades públicas y privadas se han tratado de implementar PMOs. La pregunta es, ¿cuántas PMOs han sobrevivido? ¿Cuántas organizaciones han dicho, bueno, la PMO es lo máximo, seguimos con la PMO? ¿O cuántas habrán dicho, lo único que hemos creado es un aparato burocrático que me está generando gasto y solamente gasto y más gasto? Y encima se me está peleando toda la gente. Entonces, mejor olvídense de estos experimentos que no han resultado. Por esa razón, es importantísimo que el sostenimiento de la PMO for Results esté basado en la entrega de valor. Mejor dicho, en la entrega de resultados. Es que en realidad, solamente de resultados uno puede, digamos, obtener el éxito. En toda organización, si una organización no genera valor, no genera sostenibilidad. Por esa razón, es importante que nosotros también verifiquemos que el alineamiento de la PMO, que el alineamiento es pleno y claro con la estrategia organizacional. En ese sentido, sostener la PMO for Results nos va a llevar a nosotros a una necesidad permanente, la necesidad de adaptar la PMO a la situación que nos toque vivir en particular. Porque si bien es cierto, tú puedes estar en una organización y esta organización puede ser la misma, pero los escenarios a los que se enfrenta la organización no son los mismos, señores. Ahorita, por ejemplo, estamos en un escenario de inestabilidad política, al menos acá en Perú, y a nivel internacional, por la guerra de Ucrania con Rusia, a una inestabilidad también económica que en realidad nos afecta a todos. Lamentablemente el COVID también fue un elemento que nos afectó a todos. Estamos en la era post-COVID. En pocas palabras, las organizaciones tenemos que adaptarnos como organización. Y si la PMO se vuelve una, digamos, en una organización, una estructura que tú tienes dentro de tu organización, la PMO debe dar el ejemplo de adaptación y debe ser el motor de cambio para toda la organización. Al final, lo más importante siempre será que la organización pueda cumplir con sus objetivos, pueda lograr su misión, la estrategia para la cual, digamos, ha invertido todos sus recursos. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo en este modelo. No sé si, Charito, quisieras tú agregar algo más a todo lo que he comentado. Ahí estoy con el micrófono. No, yo creo que hemos cumplido con el objetivo, Eddie, de comentarles, de compartir nuestras inquietudes respecto a qué nos ha llevado a sintetizar una propuesta metodológica ágil, práctica, ¿no? Enfocada en resultados, tanto para el sector privado como para el sector público, y quedamos atentos a sus inquietudes, preguntas. Ya pasamos a esta segunda parte de conversación. Está respondido por... Perfecto, entonces nos ponemos en modo de preguntas para que nuestros amigos, colegas, puedan hacer las preguntas que crean convenientes. Eddie, ¿qué tal? Buenas noches, Charito. Muy buena presentación. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Eddie, una consulta.
¿Ha habido ya alguna experiencia de la implementación de este PMO4R en algún proyecto? Buena pregunta, Daniel. En realidad, en la práctica, el Banco Interamericano de Desarrollo, a la hora que implantó la metodología PM4R en los países y a la hora que comenzó a promover, digamos, el desarrollo de esta metodología en las unidades ejecutoras, de alguna manera incidió en la formación de estas PMO for Results, porque como les comentaba al inicio, las unidades ejecutoras son en la práctica como grandes PMO, porque ellos lo único que hacen es ejecutar proyectos. Y solamente ejecutan proyectos, y además no solo ejecutan un proyecto, sino ejecutan varios proyectos, algunos financiados por el BID, por el Banco Mundial, por la CAF, por recursos propios. Lo que sucede es que solo se han quedado con la metodología, pero no han llevado, digamos, no han dado los siguientes pasos que se requieren para que se pueda... Complemento la pregunta, Eddie. Tenemos experiencia real, con éxito, implementando oficinas de proyecto, ¿no? Personalmente logré el premio como la mejor PMO del año de España en el 2018. Ya por cuarto periodo vengo participando como jurado de las PMO Global Awards. Veo que en el tema de PMOs, sí, o sea, en nuestra propuesta estamos integrando las buenas prácticas de una implementación de PMO. Pero ¿dónde está el mayor desafío de la mayoría de las PMOs? En construir la metodología, ¿no? En mi experiencia, en 2018 yo construí una metodología propia, ¿no? O sea, dentro de lo que es la PMO, ¿qué metodología integramos o construimos para nuestra organización? En este caso, la diferencia es que la metodología que estamos proponiendo dentro de este proceso de implementación de PMOs es la del PM4R. ¿Por qué? Porque hay una masa crítica de project managers que ya conocen esta manera sencilla, útil, práctica, concreta de crear valor, ¿no? Por lo tanto, integramos, ¿no?, estos conocimientos que ya se han difundido, que están presentes a través de ustedes, de muchos profesionales latinoamericanos en diferentes comunidades, y tenemos la capa de implementación del PMO, y cuando tenemos que escoger el ingrediente de qué metodología implementamos, pues el PMI es un framework grande, ¿no? O sea, cualquier otra propuesta de frameworks propone unos pilares, unas buenas prácticas, pero no metodología, ¿no? El BID construyó una metodología, nosotros la conocemos de manera sencilla, entonces esto se complementa de una manera bastante conveniente, ¿no? Conveniente, útil, práctico, sencillo. Uh-huh. Excelente presentación, amigos, excelente, excelente. Una pequeña consulta. Con respecto al turismo, digamos, bueno, es algo que los países sudamericanos realmente contamos o se cuenta, ¿no? Con un montón de muchísimos, digamos, recursos para poder desarrollar bien y atraer bastante al turismo, pero ocurre lo contrario, ¿no? Hay más gente que se va a Europa, digamos, y, digamos, no sabemos aprovechar bien todo lo que se tiene en los países sudamericanos, ¿no? Que es la naturaleza o cosas dejadas por culturas antiguas, digamos. ¿Qué opinión tienen al respecto? O sea, no se ha aplicado bien, entonces, o no se aplica, o nunca se ha aplicado a medias solamente. Lo que es los project management acá en Sudamérica. Si me permites, Eddie, a ver, sobre el tema de turismo creo que hay varios ejes. El primero son las políticas públicas, y yo creo que lo otro serían unos factores de posicionamiento también, ¿no? ¿Qué sucede? En el lado de Europa, por ejemplo, hay una capacidad de desarrollo más alta que en Latinoamérica. Nos lo vimos en algunas de las láminas. Y hay 600 millones de personas que hacen turismo internamente. O sea, en estos países hay
la Comunidad Económica Europea, y los que no están dentro de la Comunidad Económica Europea, por diferentes razones geográficas, climáticas también, generan todo un movimiento de, digamos, de entretenimiento y de vacacional importante. También hay otro tema importantísimo aquí. Aquí las vacaciones se sacan de un año hacia el otro, o sea, se planifican 30 días y se va de vacaciones, todo el mundo se va a los 30 días. En Latinoamérica, sobre todo en el Perú, no tenemos costumbre de unas vacaciones de 30 días. Normalmente decimos, saco vacaciones de aquí a 2 semanas y saco una semanita o aprovecho cierta cantidad de días libres. Entonces no tenemos digamos, periodos de vacaciones más organizados, más planificados. Y por otro lado, nuestras políticas públicas no han aprovechado, no han hecho sinergia en Sudamérica. O sea, podríamos hacer más turismo entre Ecuador, Colombia, en fin, o sea, con las limitaciones económicas que tenemos, podríamos tener un movimiento latinoamericano más rico. Ese es un tema de agenda política pendiente, porque se podría dar de manera muy intensiva un proceso importante, ¿no? Punto aparte, México, ¿no? México tiene una posición importante, tiene Cancún, tiene toda digamos, la Ribera Maya, como una propuesta muy interesante para Estados Unidos. Entonces, hay factores que van más allá de los proyectos, que son esos factores de ventajas de repente comparativas, más allá de competitivas, que generan espacios de turismo diferentes. Ahora, cuando ya nos metemos al tema de proyectos, ¿qué pasa con nuestro Ministerio de Industria, Turismo, respecto a los proyectos, al portafolio de proyectos? Ahí sí creo, para alguien que pueda estar trabajando en ese sector, podría tener una gran oportunidad de, primero, la estrategia no la define la PMO. Nosotros somos project managers. Nosotros tenemos nuestras propias metas dentro del proyecto, pero las estrategias la definen normalmente las altas direcciones, la gerencia general de un sector corporativo, la definen en el sector público los estadistas o las personas que tienen la responsabilidad política. Lo que nosotros hacemos es brindar todos los recursos, todas las herramientas, la disciplina, las buenas prácticas, para que esas ideas políticas o corporativas se ejecuten con éxito. Eso sería, César, lo que te podría comentar. Muchas gracias, muchas gracias. Muy claro, excelente. Charito, hay una pregunta en el chat. Igual es la pregunta. Dice, ¿en qué documento se instrumentaliza el plan de la PMO? Bueno, nosotros en el paso 2 haremos un plan de PMO, ¿no? En nuestra metodología. ¿Cuál es el contenido que debe tener? Pues en el contenido, caso a caso, en el taller, nosotros tenemos talleres, casos prácticos, y tenemos un trabajo integrador en el que cada equipo desarrollará ese plan, ¿no? A la medida. Ahora, Guillermo creo que está comentado también para proyecto BIP SROC. Ahí podrías, Guillermo, aclararnos a qué te refieres con ROC. Yo creo que es el reglamento, hola. ¿no? El reglamento operativo de programas que tiene el BIP. ¿A eso te refieres? Está orientado a programas, ¿no? ¿Qué tal, Hola, Guillermo? Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte, Chayo. Sí, Qué gusto, Guille, encantada. Pues de mucho tiempo. ¿verdad? Bueno, ahora me estoy enterando de que va a haber un taller, así que me apunto ya. No sé ni qué día ni cuándo empieza, pero ya me apunto. Porque estoy seguro que va a ser de altísima calidad si lo vas a dictar tú. Gracias, Guille. Gracias, un honor, un honor. Muy bien, amigos. ¿Alguien más tiene preguntas? Buenas noches. Yo tenía una consulta. Sí, René. Trabajo en un... Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Charita. Hola, René. ¿Qué tal? Miren, yo trabajo en un proyecto que tiene, creo que es la unidad ejecutora que tiene más presupuestos en la ejecución de proyectos. Entonces, justo querían, dependiendo de los actores políticos y los cambios que se dan en la institución, apostaban por contratar una PMO para gestionar los proyectos. Ahora bien, ¿qué dificultades tienen estos proyectos? Normalmente tienen la dificultad cuando hacen los estudios definitivos o los expedientes técnicos, se demoran. El contrato dice 6 meses, pero lo entregan a los 4 años. Y en las obras, más o menos
4 años. Entre que se ejecuta y se inicia un proyecto a nivel de idea y se ejecuta la obra, pueden pasar 10 años. Entonces, ahora se optó por la política de hacer contratos de gobierno a gobierno con una PMO. Actualmente la nueva carretera central y la vía expresa Santa Rosa van a ser construidas por esta PMO. ¿A qué me voy? Que cuando ya ganó el gobierno francés, pero el staff son los vecinos de Colombia. Entonces estaban ahí en ese tema y ahí había desde mi punto de vista, hay una asimetría en el conocimiento. El PMO tiene un enfoque y el personal quien ha estado asignado para la PMO tiene otro. Entonces estamos en esa ida y vuelta y es como que fuera muy burocrático. Entonces eso ha desanimado a los gerentes y dicen, no, pero si va a ser se va a demorar mucho. Y en el PMO, por ejemplo, tenía la condición de que traiga profesionales y capacite a los jóvenes en la innovación en carreteras. Entonces, quería yo más o menos que me comenten si es que la propuesta o la metodología que están proponiendo, habría una posibilidad de comparar costos-beneficios. Recuerdo que una ponente también nos dio una charla donde se mostraba cuáles son los beneficios de una PMO y había ahorros. Entonces, no sé si habría esa posibilidad porque en realidad, como le digo, nosotros sí somos especialistas, o sea, sí ejecutamos bastantes proyectos, pero hay como que cada actor hace lo suyo sin verlo sistémicamente y ahí es donde quizás es parte de la mejora que se tiene que hacer. Muchas gracias. Muy buena pregunta, René. Sí, una oficina de proyectos, el desafío que tiene en principio es considerar la cultura y el sistema normativo dentro de la que se crea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestros escenarios de gobierno a gobierno? Que la cultura también llega con esa PMO, ¿no? La cultura francesa y la cultura inglesa son culturas diferentes. Y si gana la licitación una empresa japonesa, por ejemplo, o australiana, van a traer sus propios enfoques, ¿no? Lo que tendrían que hacer estas PMOs en ese enfoque es de manera holística, como tú lo decías, tienen que enterarse de la cultura en la que se está implantando esta PMO para poder resolver esos dilemas, ¿no? El tema de cultura siempre es el dilema más importante y la parte normativa también que trae cada país. Otro aspecto fundamental es el tema del capability, el grado de capacidad disponible que en la región. ¿Qué pasa si tengo proveedores para la ejecución y una cadena de subcontratación con muy bajos niveles de management, por ejemplo, ¿no? Probablemente las PMOs tendrían que incorporar dentro de sus alcances algunos procesos formativos acelerados o algún proceso de estandarización facilitador de todo ese proceso, ¿no? Si no se toma en cuenta este encuentro cultural, y nos ponemos simplemente los procesos metodológicos para que alguien los resuelva, lo que va a pasar es que no se va a resolver. Eso va a generar una incongruencia, ¿no? Importante. Eso es lo que te podría comentar. Hola, buenas noches. Te escuchamos. Hola, Jaime. Hola, bueno, buenas noches. Gusto saludarte, Eddie. Con relación a este punto, creo que mi pregunta es, ¿va a haber algún tipo de certificación relacionado a la PMO? Quizás para todos los compañeros, yo soy de El Salvador. Yo en el tema de la PMO le veo mucha oportunidad dentro de la región centroamericana, dentro del sistema de integración centroamericana.
creo que yo me muevo mucho en la parte PMI, ¿verdad? Y en la parte PM4R, es decir, empresarial, productivo o instituciones gubernamentales, ONGs. El comentario es que al tener un grado de certificación, esto es bastante replicable y me gusta la palabra que comentó Eddie para la generación de valor de instituciones. Muchas instituciones requerimos a nivel de la región fortalecer metodologías, buenas prácticas con relación a las unidades de proyectos. Y creo que hay un punto clave en el concepto de PMO, ¿verdad? Que pues PMI lo dice, la metodología del PM4R, pues lo fundamenta en los proyectos de desarrollo y creo que al buscar una certificación en PMOs y que pueda ser replicable, principalmente hablando para oficinas donde el concepto de proyectos todavía se trata de darle una organización un poquito más organizada y todavía está en pañales y en una bastante en situación difusa. Creo que el grado de buscar como un sistema de calidad sería la lógica de PMO. Entonces, creo que mi pregunta es eso, ¿verdad? Y creo que se lo pregunté a Eddie quizás un par de meses, cuándo iba a haber una certificación que esté relacionado a PMO, pero con el objetivo de apoyar y generar valor institucional a oficinas donde hay todavía muchas falencias y estamos muy en pañales en el concepto de unidades de proyectos que generen ese valor. Gracias. Eddie, adelante. Claro que sí, Jaime. Vamos a sacar una certificación que permite precisamente que logremos que todas los profesionales logren un nivel de competencias acreditado y que se demuestre en la práctica que se puede, digamos, implementar una PMO for Results, en realidad para todo tipo de organización pública o privada. Así que eso ya lo tenemos por descontado. Y más bien gracias por su comentario, ¿no? Que es una necesidad actual. Tenemos a Juvenal y luego Gladys. Juvenal. Después Gloria. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Yo recuerdo haber hecho el año pasado una capacitación en la Católica, en la que Rosario estuvo como docente, y a mí se me quedaron dos cosas, una cosa bien grabada, ¿no? Que era que cuando Rosario contaba una experiencia de cuando estaba trabajando, bueno, en algunos de los proyectos y todo eso ahí, y la gente le venía a hacer alguna consulta de algo, ella le decía, ya, pero has leído, o sea, esto acá dímelo en términos de Ya me acordé. de proyectos, ¿no? O sea, ¿no? Esto que me estás explicando, dímelo. Y si no, anda, hay que leerlo, o capacítate, o haz el curso, o lo que sea, ¿no? Porque al final, y también un poco por la experiencia que estoy teniendo ahora en la consultoría que estoy haciendo, un poco y alguien lo comentó por ahí, existe esa, no sé si la palabra es diferencia, pero hay una brecha, o no sé, algo que suene más amable. Pero una diferencia en la forma de comunicarse entre, digamos, los que de alguna manera tratan de implementar esta metodología o cualquier metodología de gestión de proyectos y alguien que gestiona proyectos de otra manera, ¿verdad? Entonces, esa brecha, eso es, en mi entender, digamos, la primera chamba que hay que tratar de emparejar, ¿no? Tratar de emparejar el suelo de alguna manera, ¿no? Para poder tener
los resultados que se esperan. Ahora, emparejar la cancha es un resultado, ¿no? Es parte de un producto mínimo o algo que debiera lograrse, ¿no? Eso por un lado. Y esa primera iteración, esa primera vuelta que hace la PMO, ese primer plan que ejecuta, ¿no? Es construcción absoluta de cosas nuevas, ¿no? Es creación pura, creo, ¿no? Y ya después, con la experiencia ganada, con el registro de todos los procesos, para poder evaluarlos y poder transformarlos en algo más, que sea más asequible, más cotidiano, ¿no? Para las personas para el equipo que trabaja, para la empresa, obviamente, ¿no? Para los procesos de la empresa, ya digamos que puede ser más liviano, más digerible, ¿no? Y bueno, y coincido básicamente con todo lo que se ha expresado. Estoy tratando de ver cómo esos documentos, cómo eso se vuelca finalmente en documentos, cómo se vuelca en registros que inicialmente le puedan servir a la organización, en mi caso en el que estoy, ¿no? Los felicito. Creo que ha sido claro y un resumen muy bueno de cómo enfrentar esto acá. Gracias, Juvenal. Gracias por la mención a los ejemplos que compartí alguna vez. Sí, cuando reflexionamos con Eddie, ¿no? En cómo facilitar, cómo consolidar e integrar una propuesta que recoja lo que ya existe en el mercado, un poco en la línea de lo que tú comentas, ¿no? No comenzar de cero, sino aprovechar los conocimientos de PMFR, aprovechar que hay una comunidad importante en Latinoamérica de project managers, que eso es importante, que nos permita empezar a hablar el mismo lenguaje, que tengamos los conceptos similares. Entonces, planteamos un resumen y sintetizamos esta propuesta. Y va en esa línea, ¿no? Porque si miramos y hacemos un diagnóstico de todos los ministerios en toda Latinoamérica, de todas las empresas privadas, públicas, de las startups, de las megaempresas, corporaciones de diferentes sectores de la industria, nos vamos a encontrar con una dispersión muy grande desde el nivel 1 hasta el nivel 5 o nivel 0 de repente, de líderes o capas de alta dirección que no entienden ni lo más mínimo lo que es gestión de proyectos. Entonces, entienden de repente, tienen una tremenda confusión entre ideas, iniciativas, programas, o sea, todo es hay una confusión en el tema conceptual. Hasta empresas que están bastante maduras o aparentemente maduras. Yo trabajo con algunas que implementan muchas buenas prácticas, pero no logran solucionar el problema de la cultura. Porque podemos aprender mucho, podemos seguir todos los cursos del mundo, podemos tener todas las certificaciones, pero cambiar la manera en la que pensamos y construimos de esa teoría a lograr que en la realidad las cosas se hagan con una disciplina diferente, ese mindset, o sea, tenerlo en la filosofía de vida, ese es otro asunto. Y ese es un trabajo que tendrá que seguir, aunque tenga mi PMO, tendrá que seguir, ¿no? Eso es lo que quería complementar, Juvenal, a lo que comentabas. Muy bien. ¿Quién era? ¿Era Gladys o Gloria? No sé cuál de las dos levantó la mano primero. Creo que fui yo. Tratando un poco, ¿cómo están, colegas? Espero que súper bien. Tratando un poco de sacar lo que en común siento con los colegas y de lo que expresaron vos y Eddie en este compartir. Lo que a mí me preocupa es, viste que nosotros nos llamamos Latinoamérica. No, hablaste de experiencia, hablaste de formación, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me pasó en mi país, ya no estoy viviendo en mi país, es que hay un desfasaje muy grande entre la posibilidad de adquirir experiencia a pesar de las certificaciones que estás logrando y de que estás procurando y te estás relacionando con otros colegas que tienen los mismos intereses, los mismos anhelos.
ese mismo ritmo y esas ganas de lograr una alta eficiencia dentro de lo que dentro de lo que tu desempeño profesional y tus anhelos muy profundos, ¿verdad? Em, te piden y te piden a gritos a un ritmo distinto de lo que tu país, y vos te das cuenta después de un tiempo, ¿verdad? De lo que tu país está avanzando. Entonces, existe alguna posibilidad, y escribí en el grupito, de que nosotros, los profesionales que ya tenemos, no los jóvenes que tienen otro ritmo y tienen más tiempo. Yo estoy con 59 años, ¿verdad? Empecé y me apasioné con el tema de la gestión de proyectos apenas hace 6 años, llamándola como tal. Pero yo me doy cuenta que es algo que yo siempre hice toda mi vida. No la llamaba así, pero yo la hice, yo la apliqué. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desfasaje muy grande y ese desfasaje, trabajé en el sector público, 6 años como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Renuncié en diciembre de este año y salí de mi país porque no es eso, me sentí estancada, stuck, como dicen los norteamericanos o los de habla inglesa, ¿verdad? Eh, Porque no existe esa posibilidad, sobre todo no existió en mi país, la posibilidad de poder aplicar mis conocimientos, de lograr esos altos estándares que uno busca al formarse. Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo todos los estudios, tengo un poquito de experiencia adquirida de lo que pude. Me daba la impresión que estaba en un partido de básquetbol o handball tratando de luchar dentro de un ministerio público para tratar de aplicar todo lo que aprendí. Pero es el mindset, la gente no tiene esa posibilidad de darse cuenta de que o haces esto o vas a seguir progresando a un ritmo demasiado lento. Entonces mi pregunta es, ¿a qué voy? ¿Qué posibilidad existe de que nosotros como comunidad latinoamericana tengamos como profesionales una oportunidad de insertarnos en otros proyectos a nivel Latinoamérica para tener esa experiencia que se necesita para lograr que vayan de la mano conocimientos y experiencia? Porque ustedes, ¿verdad? Vos y Eddie, que son personas con muchísima experiencia y muchísimos conocimientos, saben que los dos tienen que ir de la mano. No vale uno solo, ¿verdad? Tiene que, yo puedo tener mucha experiencia, aunque cuando hicimos ejercicio decía, si yo voy a contratar un profesional que conozca mucho de un complejo proyecto a ejecutar, se debe tener la experiencia o debe tener la formación. Y se dijo que la formación, pero a la hora de la verdad no es tanto así. No es tanto así. Entonces, ¿existe esa posibilidad? Ustedes que son líderes a nivel Latinoamérica, ¿existe? Aunque sea no digo luego por una remuneración a nivel global muy alta, sino por la satisfacción de poder decir, tengo la experiencia adquirida de la mano de colegas con los que me he formado y a los que admiro. ¿O hay algo que a lo mejor yo desconozco, ustedes sí, de que sí se puede? Esa es mi pregunta. Y mi anhelo, ¿verdad? Por eso me fui de mi país. Compartimos el anhelo, Gladys. Comienzo yo y luego dejo a Eddie, porque Eddie es, creo que, testimonio vivo de estar generando esta comunidad. Por un lado, creo que empiezan a haber algunas buenas prácticas. Hay por ahí algún colega en Cajamarca que ha ganado el premio como el mejor gobierno regional en temas digitales. O sea, hay algo, ¿no? O sea, empiezan a aparecer algunas experiencias puntuales. Por otro lado, soy testiga directo de que hay colegas aquí en el foro
que trabajan en proyectos puntuales y o sea, están aplicando las buenas prácticas y nos contactan, nos conectamos, ¿no? Me llegan algunas consultas, se empieza a armar una red de interés en el que empezamos a hablar un lenguaje compartido, o sea, entendemos lo mismo. Por otro lado, Eddie ha liderado este tema de los proyectos sociales en los que se ha podido poner en práctica y conectar la necesidad de pequeños grupos que no aplican metodología, y varios de ustedes han sido los coach que han ayudado de manera práctica aplicando el PMFR en algunos proyectos, ¿no? A través de estas experiencias de coaching social. Han aplicado enfoques ágiles, en fin, ha habido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Ahora, a nivel de gobierno, yo creo que lo que nos está pasando a nivel de Latinoamérica es que estamos convulsionados. Y esa convulsión y ese cambio tan intenso a nivel digamos, de nuestros factores políticos, yo creo que de alguna manera impacta en la viabilidad de consolidar propuestas locales. Eso es lo que yo podría decir, no sé cómo puedes reforzar ese tema, y luego me gustaría responder la pregunta de Luis Pérez, que tiene que ver un poco con lo que decía Gladys. Perfecto. Mira, en realidad, eso es lo que queremos crear precisamente con comunidades como la nuestra, porque la práctica es lo único que puede sacarnos a nosotros, o sea, mejor dicho, sacar nuestras competencias y elevarlas, ¿no? Llevar a la práctica todo lo que estamos haciendo. Entonces, en realidad, no sé, las organizaciones, yo creo que en este momento las empresas están pasando por procesos de transformación y se van a generar oportunidades. Ya lo dijo Antonio Nieto Rodríguez, se viene una economía proyectizada. El mundo va a funcionar esencialmente en base a proyectos. Las operaciones van a ser relegadas a un segundo plano porque viene la automatización, la inteligencia artificial, la robótica. ¿Y eso qué significa? Significa que todo lo que sea operativo va a ser manejado de manera automática, de preferencia. El foco de los esfuerzos de las organizaciones va a estar en los proyectos. En ese sentido, yo creo que es cuestión de seguir aplicando, ¿no? Ahorita hay varias organizaciones que están solicitando project managers. Veo que salen publicaciones en diferentes estamentos. A nosotros nos están llegando varias convocatorias que necesitan directores de proyectos. Y ahora ya no necesitan directores de proyectos que necesariamente vivan en un país, los convocan para que vivan de cualquier país. Es más, las empresas grandes están pidiendo personas que trabajen en equipos de proyectos y que lo hagan desde su propio país, tener que viajar al país donde se lleva a cabo el proyecto. Incluso aquí en la comunidad tenemos un joven que dentro de unos minutos va a hacer una presentación muy breve. Se llama Ricardo Lago, es un jovencito que se certificó con nosotros y que ahora está trabajando para un proyecto de Disney en tecnología, trabajando para ellos. Y él seguro le va a comentar, pero es el mundo de ahora. Los proyectos los hace una persona, los hacen equipos pequeños, y las oportunidades de poder ejercer, aplicar tu conocimiento se van a dar, pero tenemos que estar buscándolas y nosotros también tenemos que generarlas. En el caso nuestro, este año no hemos hecho proyectos de voluntariado porque ha sido un año un poco difícil, pero estamos preparando todo para empezar nuevamente a generar estas oportunidades. Vamos a darle la palabra a Gloria, que quiere compartir con nosotros, y luego leemos la pregunta de Pérez. Bien. Gloria, escuchamos. Sí, gracias. Miren, excelente presentación, muchas gracias. Yo trabajo en endeudamiento público, ¿no?, del Perú, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos que cuidar bastante que los contratos de préstamos se ejecuten en los tiempos previstos, porque si no también acarrea pago de mayores intereses, ¿no?, dado que se retrasan la implementación o la ejecución de los proyectos, ¿no? Ustedes que están en esta comunidad, ¿cómo ven que se va implementando el PMO en el sector público, ¿no? ¿Y cuáles serían los sectores que están incorporando esta metodología en sus unidades ejecutoras? Y también me interesaría saber si es que hay realmente una oferta de profesionales, ¿no?, en esta metodología acá en el país. Excelente, Gloria. ¿Tú quieres empezar, Rosario? Bueno, lo que estamos viendo es que efectivamente hay una demanda importante, porque tenemos un reglamento liberado digamos, de personas para el tema digamos, de profesionales que lideren estas PMOs,
Pero lo que estamos viendo con alguna frecuencia es que cuando liberan los pliegos o las invitaciones, hay unos marcos en extremo teóricos y muy burocráticos. De alguna manera, algunas de las invitaciones que han sido publicadas, creo que han recogido de repente en los RFIs o en las consultorías a las que han tenido acceso, una información que no es tan sencilla, ¿no? Que hace muy compleja la implementación y con unos presupuestos bastante limitados. Creo que forma parte de un proceso de madurez natural. Un país necesita tiempo y experiencias para aprender, y también masa crítica de profesionales que sean una propuesta de valor para estas propuestas, ¿no? Desde los Juegos Panamericanos, en los que hemos tenido una experiencia gobierno a gobierno, a la fecha, hay todo tipo de sabores en y de experiencias en este proceso, siendo yo creo que algunas experiencias muy orientadas a enfoques teóricos o muy burocráticos, y probablemente no han tenido en cuenta ni la cultura ni el liderazgo en ese proceso. Y ahí pueden estarse produciendo algunos quiebres que afectan la percepción del valor que ofrece una PMO. Eddie, sigues tú. Sí, en este momento hay varias entidades públicas que están incluso sacando licitaciones para poder crear sus PMOs. E incluso en los mismos términos de referencia se nota que ellos están tratando de pegarse mucho al modelo o a las especificaciones que vienen del PMI. Tratan de utilizar los términos que se han utilizado casi siempre, ¿no? Como el hacer diagnósticos utilizando el modelo OPM3, el tener que establecer, digamos, procedimientos, establecer funciones, diseñar una PMO, tener un plan de implementación. Creo que eso es un avance importante, porque significa que ya se le ha dado, digamos, el valor que corresponde a este tipo de estructura. El tema pasa por la experiencia. Lo que sucede es que al ser una nueva estructura, al ser, digamos, algo nuevo que se va a aplicar dentro del sector público, todavía faltan, digamos, vivirse experiencias y además adaptarse al marco del sector público. Una PMO en el sector público es mucho más difícil de implementar que en el sector privado, porque el sector público, digamos, está sometido a un marco normativo, a una serie de procedimientos, de normas, hay que cumplir con una serie de reglamentos, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel interinstitucional, los procesos de adquisición, los procesos de contratación, los procesos de supervisión y control, una serie de aspectos, la solicitud de presupuesto, la gestión de desembolsos, o sea, hay una serie de normas que, digamos, influyen en la gestión de un proyecto público que hacen que la organización tenga que, digamos, estar preparada para todo eso, y encima, dentro de la misma organización, tiene que cumplir con, digamos, como muchas veces he visto en varias unidades ejecutoras, que tienen que alinearse al proceso dentro de la misma organización. Entonces, las PMOs dentro del sector público todavía tienen que pasar por un proceso de maduración, que va a ir acompañado necesariamente de algunos ajustes normativos. Hay que tener en cuenta que, lamentablemente, en el Perú, todo se pega a la norma, y los periodos de tiempo, los pasos que se dan, están incluso, digamos, siempre en base al cumplimiento de la norma. Entonces, como que una de las cosas que dificulta un poco la aceleración, digamos, de la incorporación de PMOs, es que hay un excesivo marco normativo. Entonces, eso genera, digamos, una dificultad para poder operar o para poder diseñar una PMO dentro de las entidades públicas. Al final se van a hacer y va a pasar por el proceso que hemos dicho de adaptación. Lo ideal sería que en el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, tomara el liderazgo en esto, porque el Ministerio de Economía y Finanzas en Perú realmente puede establecer de alguna manera una política de dirección de proyectos. Actualmente hay una política, ¿no? El Invierte PE, todo lo que se ha hecho para que se mejorara la formulación de los estudios de preinversión, los estudios que han permitido hacer los proyectos, ha sido muy bueno. Pero en el campo de la gestión, o sea, en la parte ya de ejecución, en realidad prácticamente las directivas son mínimas. Se han quedado mucho al discernimiento, a la discrecionalidad de las unidades ejecutoras. Y ahí donde falta ahondar un poco más. También los indicadores de medición.
Si en el sector público nosotros lo que premiamos es la ejecución presupuestal, o sea, si premiamos a las unidades ejecutoras porque gastan el dinero, evidentemente lo que a las unidades les va a interesar es gastar, aunque no logren resultados y no logren productos, porque gastar, bueno, uno puede gastar en muchas cosas. Sin embargo, en la gestión de proyectos, la idea no es gastar, la idea es generar valor, o sea, crear el producto, brindar el servicio. O sea, no se trata de construir un hospital que no pueda funcionar, se trata de construir un hospital que funcione, que esté operativo, que ya pueda atender a la población. O sea, eso nosotros le llamamos valor ganado, y eso no se mide en el sector público. Y mientras eso no cambie, las entidades van a funcionar de acuerdo a lo que se les pide. Lamentablemente, en el sector público, todo el mundo trata de cumplir con su función. Es algo natural, porque firman TDRs, tienen responsabilidad funcional. Tiene que incorporarse dentro de la cultura de gestión del sector público una cultura de gestión por resultados y utilizar estos estándares internacionales. La PMO va a tomar su tiempo y por eso lo que dijo René, de que se recurre a las PMOs, digamos, de gobierno a gobierno, porque cuando tú haces eso, lo que pasa es que la PMO no funciona en base al marco normativo peruano, sino que funciona en base al marco del gobierno que va a implementar la PMO. Entonces ellos aplican lo que ellos creen y lo hacen con sus propios estándares. Y evidentemente lo van a hacer con mayor facilidad y mayor aceleración, como ya lo demostraron los Juegos Panamericanos, porque ellos lo hacen de otra forma y con otro enfoque, con otra cultura y con otros instrumentos y otros medios, incluso los contratos NEC, que a ellos les da facilidades para poder ajustar sus contratos y adaptarse en el momento en que el contrato no funcionaba y ampliar los costos y adaptarse al cliente y resolver los problemas en el acto con comités sin que haya tanto problema como lo generan en cambio los contratos que firmamos nosotros aquí con norma pública peruana. Entonces, esa es la situación real a la que nos enfrentamos. Sin embargo, tenemos que empezar a hacerlo. O sea, tiene que ya implementarse una PMO que enfrente la realidad, pero que avance a paso firme, ¿no? Que avance a paso firme, porque en realidad la gestión de proyectos es un tema de personas. Y los problemas nos los generamos las personas. Entonces, las personas tenemos que resolver los problemas que las personas mismas generamos. Ese sería mi comentario. No sé si hay algo más. Veo que aquí pusieron unos comentarios. Voy a leer rapidito el comentario de Luis Pérez Silvera, Charito. Sí, buena pregunta. Buenas noches, dice nuevamente, pregunta. ¿Cuánto pesa el componente técnico versus metodológico en una PMO Forever? Es decir, las personas que la conforman deben estar ligadas profundamente al componente técnico, petróleo, telecomunicaciones, industria, construcción, y la gestión de proyectos. Ok. A ver, estamos en el mismo dilema existencial que cuando comenzamos a ser jefes de proyecto, ¿no? Implementar una PMO es un proyecto, tiene la filosofía de un proyecto. Cuando hace más de 20 años comenzamos con todo este proceso de madurez a nivel global con el tema de proyectos, una pregunta que seguramente a la mayoría de ustedes se ha hecho o les ha llegado es que ¿es mejor un jefe de proyecto que conoce el sector de la industria y el producto o puede ser bueno un jefe de proyecto que tiene fortalezas de project manager y liderazgo en cualquier sector de la industria? Es un beneficio que si yo soy de TI, que yo sea un jefe de proyecto de TI, o podría ser conveniente o más conveniente o tener mejores resultados un project manager muy bueno, ¿no? Con altos skills como project manager que no conozca de la industria, ¿no? Ese ha sido siempre un tema de dilema permanente, ¿no? Que tiene pros y contras por ambos lados. Yo lo que le diría es que un buen gestor de proyectos profesional, un project manager profesional, no necesariamente tiene que conocer el sector de la industria. O sea, conocer el tema de, hay veces no conocer el sector de la industria es fantástico por un motivo, porque uno se atreve a hacer preguntas, entre comillas, tontas o muy básicas, que nos permiten clarificar el concepto. O sea, a veces la gente asume y repite terminología que tiene un significado y significante diferente. Y cuando somos project managers en un sector nuevo, podemos atrevernos a hacer varias preguntas básicas existenciales que definen el nivel básico sobre el que vamos a conversar.
con muchísima frecuencia. Si ustedes entran a algún sector nuevo, y ustedes hacen una pregunta, se van a dar cuenta de que esas preguntas, esos términos que todos utilizan como términos del sector de la industria, muchas veces tienen el vicio de un conocimiento distorsionado que no necesariamente ha sido puesto en común conscientemente en qué significado tiene realmente este tema. Y lo asumimos y vamos considerando por defecto que estamos hablando de algo que cada uno tiene en su cabeza y son cosas distintas, ¿no? Estaba pensando ahorita en un tema de base de datos. Se me vino a la mente, ¿no? Es una persona con la que trabajo que ha hecho una maestría en Estados Unidos y él, hablamos de la base de datos y decía, no, pero la base de datos está completa. Y digo, a ver, muéstrame tu concepto de base de datos. Entonces empezó a mostrar una serie de pantallas y digo, estas podrían ser pantallas de un manual de secuencia para un móvil, pero esto no es base de datos. Él en su idea, para él eso era la base de datos. Él estaba seguro y afirmaba que tenía una base de datos para algo que no necesariamente era base de datos. Empezamos a ver, veamos, vamos a un concepto y vamos a construir algo que para ambos tenga sentido. Y eso es lo que muchas veces nos va a pasar cuando hablamos de la metodología, ¿no? ¿Qué pasa con la parte técnica o el pilar producto? Para eso tenemos product owners, ¿no? O sea, un buen PMO, un líder PMO, tendría que tener capacidad de identificar al juicio de experto que le va a permitir entender un poco más las diferentes especialidades o necesidades de la empresa, de la organización. Puede ser un programa de salud, puede ser un programa de vivienda, puede ser un tema de construcciones. Entonces hay gente experta que conoce de la problemática del sector de la industria. Lo que sí tengo que saber yo como líder PMO son dos cosas. Convertir en los frameworks, que son grandes pilares, en método, que es lo que ofrecemos ahora, en metodología, una forma simple, secuencial de hacer algo práctico de una implementación. Y lo otro es el liderazgo. Y ese sí es un tema mayor. O sea, el tema de el liderar, el lograr integrar a las personas alrededor de un proyecto, ese es un tema que tiene una brecha muy grande, que la sigue teniendo, y creo que es el mayor problema que tenemos en la región, ¿no? Tema de liderazgo. Muy bien, por mi lado, Eddie, son ya las 4 de la mañana. Disculpa, Charo está en Madrid en este momento. Ya voy a pensar que esto es un sueño. Muy bien, solamente voy a leer el comentario que tiene aquí José Manuel Cabrejo. Dice, así es, los famosos compromisos de desempeño, pero que solo es evaluación del gasto. A eso se suma que la normativa hace que algunas transferencias de recursos sea lenta y se transfieren plazos desfasados y no se vean los resultados. Muy bien, creo que ya hemos llegado al final de la sesión. Eddie. Sí, te escucho. Una sugerencia nomás. Sí. Interesante, muy interesante lo que han conversado. Y la idea es aterrizar esta implementación a los proyectos, ¿no? No es una sugerencia, ¿no? Tú como líder de acá de la comunidad, sabemos que hay varios, somos expertos PM4R, la idea es un curso, o un taller, o una certificación para poder hacer la implementación de esto y que aterrice sobre el proyecto. Yo creo que inicialmente puede ser un voluntariado de PMO4R, ¿no? En diferentes proyectos. Eso yo creo que a la vez sería importante para esto, ¿no? Excelente sugerencia, Daniel, y te tomamos la palabra. Cuando saquemos este curso de certificación PMO4R, vamos a poner también el hecho de hacer el convenio con algunas empresas, organizaciones que quieran implementar su PMO para poder buen punto. La certificación vaya acompañada de la implementación real en una organización, de una PMO4R. Excelente. Muy bien, amigos. Que pasen un bonito fin de semana, amigos. Un fuerte abrazo a Perú para todos. Que la pasen muy bonito. Muchas gracias. Gracias, Charito. Gracias, Charo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias a todos. Chao, pase bien. Chao, cuídense. Chao, hasta la próxima. Saludos. Margot, ¿cómo estás? Bien. Eddie, gracias. Hasta la próxima. Charito, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Pasen bien. Chao. Nos vemos. Un gusto verlos. Gusto.
Un Buenas noches. abrazo, chao. Gracias, Charito. Ahora sí puedes ir a dormir. Ya, chao, Eddie. Chao, Gracias. Eddie. Charito, ¿estás por Madrid? Un abrazo. ¿Estás por Madrid? Sí, sí, estoy en Madrid. Mañana te escribo. Ya, Nos vemos, amigos. Un fuerte abrazo. Chao, Chao, chao. gracias.